Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Así que siéntase usted en casa. Le habla su pastor y amigo Edwin Mendoza. Pero antes de seguir adelante con el tema, vamos a tener una oración. Eterno Dios, gracias por concedernos el privilegio de conocer tu sagrada palabra. Ahora vamos a reflexionar en una porción de ella y humildemente te pedimos el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La economía está entretejida en todas las facetas humanas. Y de hecho nuestro Señor Jesucristo habló mucho acerca de lo que es la economía y de qué manera representa también el reino de Dios en varias de sus parábolas. El versículo que encabeza la lección de esta semana, la cual se titula Las ofrendas de gratitud, es el versículo clásico para explicar la salvación y la vida eterna. Juan capítulo 3 y el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Uno de los elementos básicos que estamos viendo en este versículo es el privilegio de dar, de ofrecer, sin esperar ninguna recompensa de vuelta, sino ese dar que viene del corazón, que viene de lo profundo, de ese sentimiento que tienes a veces de regalar algo por el amor que tienes a la persona, por el aprecio, por lo que has recibido y la idea que tienes de esa persona te hace sentir muy agradecido. Y por eso le haces ese regalo. Sin embargo, este versículo refleja una dádiva, no por agradecimiento a nosotros, porque realmente somos pecadores, sino del agradecimiento que nosotros tenemos hacia Dios por el privilegio de la salvación y de la vida eterna. Antes de seguir adelante, quiero referirme a algunos datos interesantes. El 70% de las personas que se ganan la lotería, los millones o extramillones o trimillones, en los próximos 5 años estarán en la bancarrota. El 70%. ¿Por qué? Porque son personas que de la pobreza o de vivir una vida normal, después de un segundo que vieron el número que se ganaron los millones, ahora entonces tienen bajo sus pies cosas que nunca antes las habían tenido y psicológicamente es tan severo el impacto que la persona pierde a veces el contacto con la realidad. Tengo otras estadísticas que se refieren a lo que es los bienes que tenemos. El 70% de las personas de la primera generación pierden las riquezas. Por ejemplo, su papá hizo un gran negocio, llegó a tener mucho dinero, millonario. Ya para la primera generación, el 70% de esas personas pierden en el negocio. Y
el 90% pierden esas grandes inversiones y negocios, el 90% en la tercera generación. En otras palabras, que la persona que hizo la riqueza la coloca ahora en manos de la primera generación, 70% de ellos no pueden seguir adelante con la misma habilidad, y la tercera generación, el 90%, pierde todo lo que hizo su padre, su abuelo, para amasar las riquezas. Hay 3 razones para eso. Número 1, las malas decisiones. Número 2, la mala suerte. Y número 3, el alcohol. Eso es basado en estudios que se han hecho. El 78% no están listos para administrar riquezas heredadas. 78% de las personas no están listas para, cuando les cae la herencia, de nuevo se alocan. Digo esto porque estamos tratando del impacto que tiene mis posesiones, lo que yo llamo mío, lo que me he ganado o lo que me han regalado, en relación con mi salvación. Y cuando algo tan importante como son las riquezas y los bienes nos impacta tanto, tiene que ver entonces con nuestra salvación. El 64% de los padres que tienen dinero, que tienen posesiones, no le revelan a sus hijos ni a sus amistades realmente cuánto tienen guardado. ¿Por qué? Por temor a que su hijo vaya a hacer malas inversiones o que los amigos, familiares, conocidos vayan a aprovecharse de su bondad. Tengo otros datos. Desde el año 1971, la clase media ha bajado a clase más pobre en el 43%. En otras palabras, los de la clase media han bajado a la clase más baja financieramente hablando. Los pobres se han quedado prácticamente igual, pero se le han unido más de la clase media para acompañarlos en su pobreza financiera, estoy hablando. Pero ¿qué ha sucedido con los ricos? El 49% desde el año 1971 se han vuelto más ricos, más poderosos. Esa riqueza se ha amasado, entonces ahora entre menos personas tienen más dinero. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El dueño del universo, el dueño de las galaxias, el dueño de la vida, el dueño de todo lo que existe y el dueño de lo que todavía no existe, lo dio todo para la salvación de cada uno de los habitantes de este planeta. La dio con el propósito o con el motivo de amor, porque Él nos amó primero. Él dio su vida por nosotros. Ahora, al ver lo que las riquezas hacen en nuestra vida, que nos quitan la vista realmente de quién es nuestro Salvador, nos nublan, nos ponen una venda ficticia, entonces no podemos confiar en todas las riquezas que podemos hacer. Tenemos que confiar más en lo que no se ve. Vamos a tener una oración, pero te pido que reflexiones en qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes. Eterno Padre Celestial, gracias. Nos has dado el privilegio de mirar de cerca lo que las posesiones significan para mí y para la humanidad. Gracias por darnos una guianza tan exacta. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.